Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Tarde de lluvia en la ciudad de Paraná. Y bueno, nosotros hoy, como siempre, en un programa más bien especial, porque mientras saludamos, agradecemos especialmente a todos los amigos, empresas, gremios que nos permiten estar al aire, les decimos que este es nuestro último programa en directo, ¿sí? Nos quedan 2 miércoles más antes de terminar este año, que son feriados. Así que hoy es el último día que vamos a estar en directo y con un debate que amerita en este encuentro algunas cosas muy interesantes. Yo digo, mejor que opinar es saber, me parece. Y en un tema tan difícil como es la tenencia de armas, es conveniente, es necesario, urge saber de lo que dice la ley y saber del significado, el impacto social que pueden llegar a tener algunas medidas del ámbito nacional, también dispuestas por decreto, son resoluciones en el ámbito nacional, tienen que ver con el registro y la aportación de las armas, y usted sabe, quizás ha escuchado, se bajó la edad desde el cual uno va a poder portar un arma, 18 años. Algunos analistas dicen que la tenencia de armas generalizada en sociedades como las de Estados Unidos, que nos separa un océano de diferencia, ha originado muchos problemas sociales, sobre todo a la hora de enfrentamientos, discusiones y demás. Es un problema. Es un problema. Vamos a ver qué pasa acá. Por eso ya mismo estoy orgullosa del panel que hemos logrado convocar. Vamos a hablar con la comisaria inspector María del Rosario Cornejo, jefe de la división REPAR. ¿Cómo andamos, María del Rosario? Bien, bien, bien. El doctor Pablo Barbirotto, recién le decía, por fin te tengo acá sentado. ¿Por qué? Porque el doctor Pablo Barbirotto es juez penal de niños, adolescentes de la ciudad de Paraná, con una trayectoria en el campo de la minoridad. ¿No es así, Pablo? Así es, correcto. Después vamos a recordar de qué lugar cada uno ve y analiza estos temas. Matilde Bruera, abogada de Derechos Humanos, profesor titular de Derecho Penal, Universidad Nacional de Rosario, ex defensora pública, es diputada provincial, mandato cumplido de Santa Fe, y Raúl Panero, presidente de la Federación de Legítimos Usuarios Armas Argentinas. ¿Me están escuchando bien quienes están en el Zoom? Sí, claro, gracias. Encantada, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y gracias por permitirme participar. Bueno, mientras solucionamos, y dentro de un ratito va a estar Raúl, empezamos a posicionarnos en el tema en general. No es lo mismo la tenencia de un arma en forma legítima que la aportación. Son como 2 diferencias, doctor, ¿no? Sí, bueno, para hacerlo muy claramente, para que la gente pueda comprenderlo, básicamente la tenencia es la posibilidad de tener un arma legítimamente, pero teniendo esa arma, por ejemplo, descargada por separado, todas sus herramientas, sin municiones. En cambio, la aportación es la posibilidad que se tiene de portar el arma y transportar ese arma en condiciones de uso. Esa es la diferencia básicamente que existe entre una y otra. María del Rosario, digo desde el registro, ¿no? Al día de hoy, sí, en el registro local o provincial, ¿es un registro provincial el que llevan ustedes? Registro provincial de armas. Exacto. El tema menores, menores digo yo, pero son mayores para la ley a partir de los 18 años. La gente joven, ¿está registrada portando armas? ¿Qué cantidad? ¿En qué porcentaje? En este momento, digamos, la ley del decreto presidencial que baja la edad a 18 ha sido muy reciente. Entonces, todas las personas tenían que ser mayor de 21 años para poder hacer el trámite. De la estadística que tenemos nosotros en nuestra división, que es una parcialidad en realidad, ¿no? Es como un muestreo. ¿Por qué? Porque la gente no solo hace trámite a través de las delegaciones nuestras, sino que también lo hace a través de la delegación de ANMAC Paraná, lo hace directamente en el ANMAC en Buenos Aires, lo hace por gestores, lo hace por armerías. Entonces nosotros tenemos como una parcialidad. Sin embargo, por la cantidad que tenemos podemos quizás dar una tendencia, ¿sí? Respecto de, en este caso, las edades. En nuestra provincia se está dando que la franja etaria entre 40 y 50 años son las personas que más trámites hacen.
Entre 40 Respecto y 50 sí, años. en respecto de tenencias de armas. Me resulta un poco confuso por qué usted tiene la parcialidad y por qué no es obligatorio registrarla acá en la provincia. Porque el registro se centraliza en la Agencia Nacional de Materiales Controlados. Y en realidad nosotros tomamos los trámites y los elevamos a la agencia en Buenos Aires. Claro. Entonces son ellos los que centralizan en el ámbito del país todos los registros. Claro. Y para hacer una primera lectura, digo, como decía la comisario, digamos, hasta hace muy poco la edad era 21 años. Digo, en el caso de la medida en sí mismo y de lo que mirando hacia atrás tenemos, mucha juventud con armas no registradas, mira, muchos delitos. Primero, déjame hacer una reflexión sobre este decreto, en principio, si me permitís, porque este decreto se dio a conocer el 10 de diciembre, justamente el Día Internacional que se conmemora sobre la lucha de los derechos humanos, nada más y nada menos. Cuando la tendencia mundial y la recomendación de todos los organismos internacionales es el desarme de la población civil. Es decir, estamos yendo a contramano de lo que recomiendan los organismos internacionales. Es decir, lo que recomiendan básicamente que cada vez existan más requisitos o más trabas para que la población civil se encuentre armada. Y esa medida debe responder a un diagnóstico. Exactamente. Básicamente en esto es un primer análisis que podemos hacer hacia dónde vamos a ir o hacia dónde se quiere apuntar. Contramano. En cierto punto, o si esto no es también abrir la posibilidad de un día de mañana, como en otros países, cualquier persona puede tener tenencia o portación de armas, como bien lo mencionabas vos al principio en Estados Unidos, con todos los problemas que esto ha traído. Es un problema serio, inclusive es uno de los puntos medulares cuando se producen los debates presidenciales. Exactamente, porque vemos que constantemente, cuando existen esta cuestión de armas y cualquier persona puede tener un arma, muchas veces vemos estas tragedias que ocurren en estacionamientos, en universidades, en escuelas, que son noticias a nivel mundial. Y no tenemos que irnos muy lejos. Recientemente, hace 2 semanas, más allá que puede tener una persona la tenencia legítima de eso, cuando está en una casa genera muchos inconvenientes. Muchas veces, como vimos hace 2 semanas atrás, en un barrio privado de Buenos Aires, donde un adolescente de 16, 17 años mató a su padre, hirió a su hermana, fue noticia hace muy poco tiempo y se terminó suicidando. Sí, ¿no? Y hace pocos días también. Hace pocos días, es decir, es una responsabilidad muy grande y generalmente la tenencia de esas armas o portación de armas genera más perjuicio que ventajas dentro de un hogar familiar, por decirlo de alguna manera. Un abogado con una mirada penalista. ¿Facilitar el acceso al arma tiene que ver con las estadísticas de delito o no? No debería, porque la población civil no tiene que autodefenderse, para eso está el Estado, ¿no? En cierto punto, en principio. Pero déjame ir un poquito sobre este decreto para que se entienda, porque pienso hacia dónde o al camino donde se quiere apuntar en esto hacia futuro. Porque el objetivo por el cual se dice que se modifica, básicamente, este decreto es para ayornar toda la normativa nacional, porque en el Código Civil se modificó la mayoría de edad a los 18 años de edad. Pero está aquí que, primero, la mayoría de edad no es del Código Civil, sino viene desde el año 2009 que se modifica la mayoría de edad. Pero la ley que hace esta modificación, que después el Código Civil la toma, por supuesto, hace una interpretación. En principio que cuando se haga referencia a la mayoría de edad, se entiende 18. Pero cuando se haga referencia a los 21 años de edad, la interpretación más extensiva tiene que ser que quede 21 años de edad. A ver, para hacerlo más claro. Donde ley dice mayoría de edad, se entenderá 18. Pero donde la legislación mencionaba 21 años de edad, se sigue manteniendo 21. Ajá. Al menos que eso posteriormente se pueda modificar. Un segundo, por eso lo tenemos 18, 21 años de edad dentro de lo que es el régimen de la ejecución de la pena. Eso se mantuvo porque decía 21 años de edad, no decía minoridad de edad o mayoría de edad. Esa es una interpretación más favorable que se hace en acceso y a protección a derechos. Es decir, desde mi punto de vista, la interpretación más favorable sería no debería haberse modificado esto porque en realidad decía 21 años de edad y no mayoría de edad. En primer punto. No mayoría de edad. Ser mayor implica asumir responsabilidades legales, civiles y penales. Pero se puede establecer una edad mayor. Por ejemplo, a nivel latinoamericano vamos a encontrar Brasil que tiene 25 años, Paraguay 22 y la mayoría de edad será los 18. No es únicamente es la mayoría de edad por cumplir 18 años de edad, sino que se pueden establecer ciertos requisitos. Si me permitís, sin querer ser técnico, estos estudios de las neurociencias. Por eso lo que se establece claramente con respecto a la responsabilidad penal. Cuando se habla de responsabilidad penal de las personas por debajo de los 18
18 años de edad. Las neurociencias comprueban, básicamente en este último tiempo, estudios del desarrollo del cerebro, que el lóbulo frontal, que se encuentra acá adelante, se termina de formar cuando se termina la primera década. Ese lóbulo frontal que se cierra hace que las personas no vayan al acto, no vayan a la impulsividad, tienen menos reflexión sobre sus acciones, que se forma y se termina de formar a los 21 años desde el punto del cerebro. Es decir, una persona por debajo de 18 años de edad, neurociencia más que biologicista hoy en día, con un fundamento neurocientífico. Neurocientífico más que lo biologicista. En este tenés caso. razón. Entonces, y esto lo vemos porque, por ejemplo, vemos que un adolescente de 16, 17 años es impulsivo, hace lo que los compañeros le dicen, o su grupo, o su banda de amigos le provocan, no asumen los riesgos de la manera de forma que lo asumen adultos. Por eso se hacen las diferenciaciones que no tienen que ver únicamente con mayoría de edad, sino que se pueden extender esto a otros criterios. Vuelvo a repetirte, 22 Paraguay, 25 Brasil, que son edades por encima de la mayoría de edad. Quiero ir a Matilde, porque recién el doctor Pablo Barbiroto decía, el día que se tomó esta medida, esta reglamentación que se la da a conocer, es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y Matilde tiene una trayectoria en el derecho penal en la Universidad Nacional de Rosario. Matilde, tu reflexión y acotando algo a propósito de lo que estamos diciendo. No, la verdad que muy interesante lo que vengo escuchando. Comparto los criterios, comparto que la tendencia es a desarmar a la sociedad civil, no armarla, y si había un límite de 21 años para poder ser tenedor de un arma de uso civil, no hay razón para el cual se la baje, cuando las experiencias nacionales e internacionales, incluso, ustedes mencionaban Estados Unidos, es que las sociedades armadas, las sociedades civiles armadas, tienen serios problemas de violencia, ¿no? Violencia incluso, no solo violencia generada por el uso de armas, sino hasta accidentes familiares, como fueron accidentes o ataques familiares. La verdad que es muy preocupante y no conocemos cuál es el criterio. Creo que va a contramano del criterio. Nosotros en Santa Fe todo el mundo conoce que tenemos un alto índice de violencia, sí, que bueno, tiene que ver con la circulación de armas en la sociedad civil. Obviamente en forma clandestina, pero además lo que llama la atención es lo contradictoria que son las políticas, porque por un lado a nivel nacional se baja esta edad que permite la tenencia de armas a partir de los 18 años, ¿no? Y a su vez, en la provincia de Santa Fe, en el 2023, se aprobó una ley, a mi criterio inconstitucional, que establece la prisión preventiva para el delito de tenencia de armas. Obviamente que me opuse a esa ley, pero se votó por mayoría y se aprobó en la legislatura, ¿no? Con lo cual, uno lo que advierte es que no solamente se violan derechos humanos, derechos fundamentales, sino que no se sabe cuál es el rumbo de las políticas en esta materia, ¿no? Escuchando su respuesta se me plantearon varias inquietudes desde lo que uno necesita saber. Digo, una reglamentación del Poder Ejecutivo Nacional que cambia la edad para portar armas contra una ley. ¿Cómo van a hacer ahí contra una ley que tienen ustedes en uno de los estados federales que es Gobierno de Santa Fe? ¿Cómo van a hacer ahí? Bueno, la ley es inconstitucional y afortunadamente los jueces no la están aplicando, no la están usando, porque sabemos que establecer la prisión preventiva por delito no es constitucional. Hay muchos fallos de la Corte que ya lo han dicho, del fallo Napoli en adelante. Los jueces en general no la están aplicando, pero lo que se advierte es una política contradictoria, ¿no? Digamos, el planteo de esa ley es inconstitucional, la inconstitucionalidad. Pero lo que uno advierte son políticas contradictorias, ¿no? A nivel nacional se avanza en autorizar a una menor edad el uso de armas, o la tenencia de armas, mejor dicho, y por otro lado se persigue el uso de armas en la sociedad civil, con lo cual, obviamente, que si la tenencia fuera legal y legítima, no es un delito, ¿no? Pero sí denota políticas contradictorias. Se quiere armar a la sociedad civil, se quiere desarmar a la sociedad civil, y coincido con lo que decía el doctor, la tendencia
de los organismos internacionales es promover el desarme de la sociedad civil. Totalmente, a eso va el mundo. Digo, Matilde, y empiezo contigo respuestas concretas para seguir aquí en piso, ¿no? Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación dice que esta medida pretende dos objetivos, reforzar políticas de seguridad por un lado y por el otro lado, digamos, apuntar a un blanqueo y bajar el índice de armas en negro que hay en los domicilios. Estos dos objetivos, ¿vos creés que con esta decisión van en este sentido, traccionan en este sentido? No, por supuesto. Ha habido campañas mucho más interesantes para desarmar a la sociedad civil, para que la gente entregue las armas que tiene en sus domicilios. Ha habido campañas de recompensa y campañas de promoción para la devolución de armas cuya tenencia no es legal. Y además, reitero, no tiene nada que ver con políticas de seguridad, porque la seguridad es responsabilidad de los poderes públicos, no de la sociedad civil, para que cada uno se la arregla como puede. Totalmente. Voy al doctor. Bueno, voy al doctor. Voy al doctor. No? La misma pregunta. No, sí, por eso comparto plenamente. Esto no se va a decir. Aparte, esto tiene un costo bastante caro, la registración. No es para cualquier persona, porque estamos hablando de que hay un estudio que se tiene que presentar, psicológico, se deben presentar determinadas certificaciones, que estamos hablando que cada uno de ellos rondan más de los 100.000 pesos, o sea que registrar un arma estaría dentro de los 350.000 pesos para comenzar a hablar, es decir, implicaría también un costo. Es decir, en cierto punto también no puede ver lo que podría ser una medida que favorezca más a clases medias, clases altas, para tener más fácilmente armas de caza o armas de recreación que puedan llegar a registrarla, ¿no? Porque no hay ningún incentivo para aquel que tenga un arma a registrarla con los costos que esto genera hoy en día y someterse a estudios y tratamientos, a abordajes psicológicos, ¿no? Para ver si se está apto para esta tenencia. María del Rosario, los costos, a ver, profundicemos un poquito ahí. Sí, los costos, dependiendo con quién lo realiza, por ahí si lo hacen en armería o con gestorías, implica un costo adicional, digamos, por ese servicio. Por ejemplo, si lo hacen en las delegaciones, por ahí hay costos que no se absorben. Si hay que pagarle al profesional que le hace la aptitud psicofísica, si hay que pagarle al instructor de tiro que lo evalúa en su idoneidad en el manejo de armas, hay que pagar el costo del certificado de reincidencia y el costo mismo del trámite, que hoy estamos hablando de que una tenencia sale 10.000 pesos y su tarjeta de consumo de municiones 8.000 pesos, por ejemplo. Ese es el trámite, el costo del trámite ante el ANMAT. Y si yo me registro, porto y uso el arma, ese registro habilitante, ¿me dura cuánto tiempo? La condición de legítimo usuario, que es otra cosa que la tenencia. ¿Sí? ¿Legítimo usuario qué es? La condición de legítimo usuario es el permiso que le otorga la Agencia Nacional de Materiales Controlados para tener un arma, para tener un material controlado. Esa vigencia es de 5 años. Para tenerla, uno tiene que sortear determinados requisitos, como acá el doctor lo ha mencionado, la aptitud psicofísica aprobada, física, mentalmente, el instructor de tiro, o sea, la persona tiene que ser idónea en manejo del arma, no tiene que tener antecedentes, eso lo demuestra con el certificado de reincidencia, tiene que probar un ingreso lícito, un ingreso de vida lícito, un recibo de sueldo, monotributista, o sea, tiene que plasmar determinados requisitos que si no los cumple, no se otorga. Ahora, María del Rosario, me pareció leer anoche dentro de la reglamentación de lo que salió en el ámbito nacional, de que el certificado de aptitud psicofísica y el certificado, como decís muy bien, bueno, no es de buena conducta, sino el de reincidencia, tiene que ser anual. ¿Esto está informado así o no? ¿Cómo que tiene? No. O sea, que tiene una vigencia de un año. No, para la Agencia Nacional de Materiales Controlados, las certificaciones no deben superar los 60 días de emitido para ser presentado. No tiene que superar ese plazo. Una vez otorgada la autorización, lo que conoce la gente como CLU, tiene 5 años de validez. 5 años de validez. Si uno logra tener esa CLU, podría lograr tener tenencia de algún arma. Teniendo tenencias de armas, de puño sobre todo, podrían acceder a una aportación.
la tenencia no implica que puede portar el arma, como explicó acá muy bien el doctor. La portación de arma implica poder llevarla consigo mismo a punto de disparo, es decir, que la pueda usar en forma inmediata, si no sería un transporte. Lo hablábamos hoy en la producción, con mi productor, decíamos, en Estados Unidos hay todo un tema, ¿no? Porque uno puede, como si lleva el arma en el auto, si discute de auto a auto, hechos que han sido noticia aquí también, puede sacar el arma y ahí mismo se arma una cuestión, ¿no? Digo, hay que contextualizar las medidas. Me gustaría un diagnóstico, reflexión de eso, del contexto. Hoy, el delito en la población más joven responde a una característica de cada país, de cada ciudad, de cada región. No es lo mismo Rosario, dentro de un ratito le vamos a preguntar, que Paraná. Digo, el delito en gente que tiene consumos problemáticos, gente que está marginada de la sociedad, ¿preocupa? ¿Más? ¿Menos? ¿Mucho? ¿Esto puede agravar? No. Esta cuestión de esta reglamentación, de mi punto de vista, no va a agravar, al menos que lo que pueda suceder es que se ingresen a domicilios con un robo y se roben estas armas, posteriormente se liman y se pueden llegar a utilizar como se utilizan en el mercado negro o para cometer determinado tipo de delitos, como ocurre. No es nada novedoso y esto ocurre constantemente y ocurre en Paraná. No con la misma característica que con otras zonas urbanas con más poblacional o más densidad poblacional, pero en barrios de Paraná se alquilan armas. Es decir, hay un negocio donde se alquilan armas a personas por debajo de los 18 años de edad para que cometan algún tipo de delito y posteriormente la devuelven y pagan lo que tienen que pagar. Esto ocurre. Por suerte, en Paraná tenemos una realidad muy diferente, inclusive a la que tenemos acá a 28 kilómetros en la ciudad de Santa Fe. No tenemos hechos, si bien hay hechos cometidos con armas, la mayoría de veces no se utilizan. Ajá. Eso es a ver, vamos a decir como positivo. En esta cuestión, menor. No existe todavía una cuestión donde te maten para robarte y menos todavía con las personas por debajo de los 18 años de edad, ¿no? En todo caso, se utilizan armas que la mayoría no tienen la posibilidad de uso, para que la gente lo entienda, no son aptas para el disparo, para amedrentar o principalmente para el robo, sustraer celulares u otras cuestiones cuando se ingresa a algún tipo de vivienda. Pero bueno, es una cuestión que posteriormente podría verse en el caso que alguien tenga un arma registrada y podría ser robada, sustraída y posteriormente ingresa para cometer delitos o al mercado negro de las armas, que hace pocos días atrás se desbarató acá en la ciudad de Paraná, si no fuese antes de ayer, en distintos allanamientos, personas que alquilaban armas en distintos barrios de la ciudad de Paraná, ¿no? Pero igualmente, esto que creo que no va a tener un impacto tal en sí por la cantidad de 18 años de edad en la cuestión de este decreto, porque requisitos que establece, que bien lo decía la comisaria recién, tener monotributo o ganancias, tiene que presentarse. Muy difícilmente que una persona de esa edad, 18 años de edad, tenga esta posibilidad. No tiene antecedentes penales, obvio que no lo va a tener porque las personas por debajo de los 18 años de edad no tienen antecedentes penales, no son computables, o sea que podría cualquier persona, por más que tenga un antecedente, podría tenerlo en todo caso, con esta cuestión de que no se computan, no se pueden tener en cuenta estos antecedentes. Interesante lo que está diciendo, no son computables, bueno, por lo tanto todos los que tengan más allá una interpretación posteriormente decir, no, esto no se computa, por lo tanto, esta persona que tiene 18 recién... No va a aparecer sus antecedentes. No van a aparecer, pero no son computables. Ah, correcto. Bueno. Claro. Y voy a Rosario, Matilde. Decir Rosario, es todo un tema entre el imaginario de la sociedad, entre la sociedad real de Rosario y entre lo que crean los multimedios nacionales. ¿Te preocupa esta medida en ese contexto de ciudad y de provincia? Me preocupa como criterio. Yo comparto lo que decían recién las dos personas que están presentes, tanto el doctor como la comisario. Digamos, la autorización legal para usar o para portar un arma, no necesario, porque tiene una serie de requisitos, no necesariamente está vinculada a la autorización, al aumento del delito, porque se supone que es un uso legal, que hay un control. Además está muy bien haber aclarado esto del costo. Tampoco es una medida para legalizar armas ilegales, porque con el costo que tiene no lo favorece. Pero yo creo que sí es riesgoso aumentar la circulación de armas o facilitar la circulación de armas en la sociedad civil, porque toda circulación ilegal de armas tiene relación de alguna manera con una previa portación o circulación legal. Claro. Entonces, cuando menos armada esté la sociedad civil, es mejor. Yo creo que esos son los criterios
que se recomiendan a nivel nacional e internacional. La sociedad civil no tiene por qué estar armada, más en un país como el nuestro. En el campo de las representaciones también, ¿no? Porque esto de las disposiciones que tienen los representantes, ¿no? Hay una representación simbólica, la de promover una sociedad armada, no está bueno tampoco. No, y además promueve esto de la defensa, de la autodefensa. Exactamente. Entonces eso es muy peligroso, ¿no? Entonces eso es lo peligroso. Y peligroso no solo a nivel delictivo, sino a nivel de accidentes familiares. Nosotros tenemos un ejemplo muy paradigmático, que es que el propio gobernador de nuestra provincia, cuando era adolescente, jugando con un arma familiar, mató a un amigo. Tendría 13, 14, 15 años, era muy, muy jovencito. Para aportar otro ejemplo más de los riesgos, y el arma era un arma familiar, creo que era de casa, no sé, estaba en el domicilio de la familia y era de tenencia legal. Claro. Porque está eso, hace poco, yo no tengo ahora los datos, no lo busqué, pero en una localidad un señor mató a un hijo que ingresó en la casa porque lo confundió con un ladrón, con un delincuente. Bueno, por eso no es bueno fomentar que las sociedades civiles estén armadas, por más que esté controlada esa tenencia de armas, el acceso a las armas, sino que fomenta todo tipo de circulación. Las armas se alquilan, se prestan, están en los domicilios y además fomenta un criterio de autodefensa, claro, que es nefasto también, es nefasto. Quiero volver a piso porque veo que Pablo está asintiendo y justamente la cuestión simbólica, ¿no? Esto de fomentar, como hablaba recién tu colega, ¿no? Y no está bueno. No, por eso es sacarle responsabilidades que tiene el Estado, principalmente de la defensa de los ciudadanos, y esto que habla de la autodefensa, que esto va a permitir que en cualquier momento andemos armados y intentemos repeler cualquier tipo de acción o sospecha de acción que podemos estar en peligro, terminando con la vida de una persona cuando no existe tal peligro, por ejemplo, como bien lo mencionaban. Pero, bueno, repetir esto me parece que esconde otra intención que también es reclamada por parte de la ciudadanía, que es esto, la libre portación de armas por todos los ciudadanos. Me parece que esa es una finalidad, empezar a evaluar cómo se toma este tipo de medidas, que no fue aceptada negativamente por la mayoría de la sociedad, porque lo entienden también desde un mensaje de seguridad, ¿no? Que la sociedad tiene que estar armada y que damos una respuesta en seguridad para que aquel ciudadano pueda defenderse, en todo caso, defienda a su familia, a su hogar. Y la verdad que los datos, estas cuestiones no ayudan a esto, sin lugar a dudas. Para hacer un paralelismo con esta discusión que se da también como una plataforma electoral en cierto punto, de bajar la edad de punibilidad, una respuesta de seguridad cuando las personas por debajo de 16 años que cometen delito es menos del 1%, es decir, pretendemos dar una solución de seguridad en menos del 1% y no se la damos al 99% restante. Claro. Es decir, para el imaginario social pueden ser medidas que ayudan a eso, pero en realidad desde los operadores y operadoras del sistema no sirven. Es decir, son un maquillaje, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Y cómo la lectura que hicieron desde las autoridades, que justamente les compete el tema de seguridad, ¿no? Claro, no, el tema es, a ver, como decía el doctor hoy, las personas toman por ahí, por un lado o por el otro también. Siempre se toma del lado de la seguridad, como diciendo, la gente, le están queriendo meter a la gente que va a poder pedir portación, que se va a brindar autoseguridad o a su familia. Pero también hay otra lectura que significa aquellas personas que utilizan las armas, por ejemplo, en la casa. En nuestra provincia, nosotros, por ejemplo, los registros que tenemos son mucho mayores, los registros de armas largas, que las armas cortas. Es decir, no se equipara, es decir, hay muchas armas de puño que la gente puede usar porque nadie va a ir a hacer ningún hecho con un arma larga. Pero sí, por nuestra geografía, el tema de la caza... es importante. No, sí, y es una práctica muy habitual. Entonces, el mayor consumo se está dando, al menos en nuestro territorio, en ese sentido, ¿no es cierto? El tema de, lo dijo él muy bien hoy, bajar la edad tenía que ver con el decreto reglamentario de la ley de armas, que la ley de armas estipulaba ser mayor de edad. El decreto reglamentario... Dice 18. Ahora. Claro, no, decía 21. 21, pero entonces, ahora... el decreto que viene a modificarlo quiere allanar eso
y ponerlo como que el requisito sea de 18. Era como esa deuda legal, ¿no?, del ANMAT para esos tenedores. Pero bueno, es respetable la opinión, ¿no?, de quien tiene una mirada. Gente que utiliza armas para hacer deporte, porque puede ser tiro deportivo, puede decir, no, está bien, porque yo quería tener mi arma y no la podía tener porque no tenía 21, pero yo tengo 18 y me dedico a esto. Claro. Entonces también es, lo hablé, digamos, desde ese punto de vista. Y si lo quieren ver del lado de la seguridad y interpretar que todo el mundo se va a comprar un arma para hacer una autodefensa en su hogar, Claro. También puede hacer esa lectura. Tengo que ir a la pausa. Me parece sumamente interesante los análisis que se están dando. 2 sociedades, Entre Ríos, Santa Fe, Rosario. Pasamos miradas que tienen que ver por la reglamentación. Quizás en esta segunda parte vayamos más al significado simbólico, nuestros problemas, nuestra cotidianeidad. Y esa relación que quedó tan latente de aquellos debates presidenciales cuando competían en 2 temas, ¿no? Por la defensa de los derechos humanos. En ese momento el actual presidente dijo, yo de ninguna manera voy a bajar la edad o voy a facilitar el tema del armamento en la población. Yo lo recuerdo porque lo estaba estudiando el tema ayer y vi las propuestas de los candidatos. Digo, no está tampoco atentando contra esto de el facilismo de justicia por mano propia. ¿No está esto tan alentado desde los medios? Lo vamos a desmenuzar después de la pausa, ¿eh? Volvemos enseguida. El Natal, nueva tecnología en productos cosméticos. Rejuvenecimiento, tonicidad e iluminación. Nuestras cremas tienen micropartículas, nanotecnología. ¿Qué logra esto? Trabajar profundamente la piel para que te veas bien. Garantizamos resultado desde la primera sesión. Tu consulta no molesta. Vení a Natal. Entre Ríos avanza y con ella crece la demanda energética. Enersa desarrolla nuevas obras que conectan barrios, industrias y comercios. En verano aumenta el consumo y tu esfuerzo es clave. Cuida la energía en tu casa para un futuro sustentable. Crecemos juntos. Enersa, Gobierno de Entre Ríos. En Centro Remis tenés un coche al alcance de la mano. Sumamos tecnología y servicios. Con solo descargar una aplicación en tu celular podés tener un coche al instante donde estés. Es gratis, es ágil, es Centro Remis. Consultanos 424-8248. El Natal, nueva tecnología en productos cosméticos. Rejuvenecimiento, tonicidad e iluminación. Nuestras cremas tienen micropartículas, nanotecnología. ¿Qué logra esto? Trabajar profundamente la piel para que te veas bien. Garantizamos resultado desde la primera sesión. Tu consulta no molesta. Vení a Natal. Envido, Mataflor, no. Todo juego tiene sus reglas. Los menores no apuestan. En los sitios legales, las apuestas son exclusivas para mayores de 18 años. Si finaliza en .bet.ar, es legal. IAFAS, Gobierno de Entre Ríos.
¿Qué es un profesional inmobiliario? Es un experto que une oferta y demanda. Nos especializamos en tasar, vender, alquilar, asesorar y administrar propiedades. Tu bien al mejor valor. Déjalo en manos de un profesional. Si buscas vestir bien en cada ocasión, Claro de Luna Indumentaria Femenina. Elegancia y distinción. Ropa sport, alto sport, noche y de ocasión. Claro de Luna Indumentaria Femenina. Andrés Pasos 250. Resumen de noticias. Frigerio y Scioli lanzaron la temporada de verano 2025 en Entre Ríos. En la isla del Puerto, en Concepción del Uruguay, quedó inaugurado Tu Verano Entre Ríos, nombre de la campaña de promoción provincial. En la Ruta 20 se puso en marcha el plan de recuperación vial entrerriano. El gobernador firmó el acta de inicio de obras en rutas provinciales del Grupo 1, destacando que el 100% de las rutas provinciales tendrá intervención del Estado en el 2025. Frigerio definió su gestión como un cambio de rumbo y el inicio de un cambio cultural al cumplir el primer año. Desde Concordia reseñó el esfuerzo realizado para acompañar al sector productivo, al empleo privado y a la vinculación entre la educación y el trabajo. No tengo dudas de que mañana será mejor que hoy, enfatizó. Gobierno de Entre Ríos. Mañana mejor que hoy. Un día te das cuenta, tu pelo está seco, largo y necesita un buen corte. Pensaste en nutrición, corte, color, cambio de look. Fue entonces que tuviste una inspiración. Descubriste el Salón de Peluquería Roux de Rosana Massa en 25 de mayo 621. Tu pelo lo merece. Salón de Peluquería Roux. Viví Paseo 25 de Mayo, una propuesta comercial, cultural y gastronómica de acceso libre y gratuito. El viernes 20 de diciembre, de 19 a 0 horas, sobre Avenida 25 de Mayo, entre Irigoyen y la Plaza 1 de Mayo. Más de 80 artistas locales que intervendrán el espacio público y las actuaciones de La Posta, Virus, Ponte a Bailar y De la Planta. Vivamos el verano en la ciudad. Invitan Empatur y Paraná Municipio. Taller gráfico y librería técnica El Profesional. Impresión láser color. Somos exclusivos en hacer copias de planos. Contamos con tecnología de impresión gráfica digital de última generación. Optimizamos recursos gráficos para tu mejor diseño. Horario corrido. El Profesional. 45 años al servicio del cliente. En la esquina tradicional de Alem y 9 de Julio. (17:16) la hora de la República Argentina. Voy a conectarme ahora con Raúl Panero para una pequeña entrevista. Le pido permiso a mis panelistas porque Raúl se tuvo que ir del lugar donde estaba por un corte de luz y bueno, gentilmente nos va a atender. Él es presidente de la Federación Legítimos Usuarios de Armas de Argentina. Bueno, Raúl, si me estás escuchando bien, ¿qué lectura haces de esto? Y destacame 3 puntos importantes de esta medida. Bueno, muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Por mi acento se van a dar cuenta rápidamente de dónde soy. De Córdoba. Bueno, fundamentalmente lo que ha traído esta ayornamiento, si se quiere, de lo que es la ley de armas de la República Argentina, ha sido sencillamente digamos, acomodar lo que dice el Código Civil y Comercial de la mayoría de edad, que lo declara a los 18 años, y bueno, el artículo 25 de la Ley de Armas de Fuego, la 2429, habla de mayoría de edad, y el decreto que lo reglamentaba hablaba directamente así de 18 años. Lo que se ha hecho ha sido corregir ese decreto de 21 años, perdón, se corrigió ese decreto, se llevó a los 18. ¿Cuál es la conclusión concretamente que sacamos? Primero que nada, que no se relajan los requisitos para acceder a la condición de legítimo usuario de arma de fuego. Segundo punto, hay que hacer una diferenciación muy fuerte de lo que se trata la portación de arma de fuego con lo que es la tenencia legal de arma de fuego. Sí, lo hablamos en el primer bloque, lo tenemos en claro. Digo, y en la lectura que ustedes hacen también, ¿no es esto facilitarle un poco el acceso al arma a gente cada vez más joven, atado esto al tema seguridad e inseguridad? Bueno,
la ley dice que la mayoría de edad es los 18 años, entonces para algunas cosas son mayores, para otras no. Evidentemente, nosotros lo vemos desde otro punto de vista. Nosotros que somos asiduos concurrentes a lo que es la práctica deportiva con armas de fuego, nosotros lo visibilizamos por ese lado. Hay que ir, conocer la actividad que se da en un polígono de tiro, que son nuestros queridos tiros federales, que más que centros deportivos son verdaderamente centros educativos, porque ahí se presenta gente de muy corta edad a empezar a hacer la práctica de tiro. Yo te diría que con 12, 13 años ya hay mucha gente que va a practicar, que los padres llevan a sus hijos y sobre todo se manejan con el tema de armas neumáticas. Y la filosofía a aplicar para la enseñanza es hacer un hincapié muy fuerte en todo lo que son las normas de seguridad. Nosotros desde nuestra federación, desde nuestras asociaciones provinciales, hacemos un especial hincapié en lo que es la educación, lo que es la formación, la capacitación y la concientización del uso de las armas de fuego. Nosotros somos defensores férreos de que aquellos ciudadanos que cumplimos con todos los requisitos para poder acceder a un arma de fuego a título de tenencia, lo podamos hacer y lo hagamos con toda la responsabilidad que esto implica. En cuanto a la aportación de armas, tener el arma efectivamente como condición que facilita moverte con seguridad. ¿También crees que tracciona necesidad? No, nosotros cuando hemos tenido que ir al Congreso de la Nación a hablar de este tema, porque hay un proyecto de ley que ya tiene media sanción para regularizar armas de fuego que están hoy digamos en una especie de gris legal, hemos ido, se nos ha preguntado qué opinamos de la libre portación de armas y nosotros nos manifestamos absolutamente contrarios a eso. ¿Por qué? Bueno, primero porque no puede haber una libre exportación de armas. Segundo, en Argentina la ley es muy clara con respecto a esto. La ley afirma, pero totalmente de manera contundente, que las portaciones son, los permisos de portación son restrictivos, absolutamente restrictivos. Por tal razón, hoy en la Argentina hay muy poca gente civiles que portan armas de fuego. Yo me atrevo a decir que son menos de 3.000, 2.000 los legítimos usuarios civiles que están autorizados por el Estado para portar un arma de fuego, que es llevarla en condición inmediata de uso, ¿verdad? Después, bueno, está la disquisición con el tema de la legítima defensa, sobre todo la legítima defensa privilegiada, que es en el hogar. La ley reconoce el derecho de todo ciudadano, no solamente un legítimo usuario, a la legítima defensa, y mientras se cumplan lo que prescribe el artículo 34, inciso 6, nosotros no podemos estar en desacuerdo con eso porque es cumplir la ley. Está bien, perfecto, está muy clara su posición y la del sector. Le agradezco que haya hecho todo este trayecto para poder estar con nosotros. Muchísimas gracias. No, el agradecido soy yo y quiero enviar un saludo muy, muy afectuoso a esa hermosa ciudad de Paraná que conozco mucho y tengo muchísimos amigos. Bueno, serán dados. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me parecía interesante el tema de la aportación, lo que acaba de anexar a lo que estábamos charlando, y vuelvo a hacer la ronda de preguntas, ¿no? Esto de tener un arma por seguridad. Volvemos a refrescar que en el bloque anterior dijimos hay potestad exclusiva que lo tiene el Estado, para eso el Estado tiene su fuerza de seguridad. Digo, esta construcción de demanda caliente, permanente, que se ha gestado en nuestra sociedad desde hace décadas, de la falta de seguridad en los barrios, en las casas y demás. ¿Puede esto de alguna manera construir a dar esa sensación de seguridad? Justicia por mano propia no es justicia, es cualquier cosa menos justicia. La justicia se da dentro del ámbito de los tribunales con
el sistema de justicia propiamente dicho. Claro está, hay diferencias, por supuesto, en esto que se ocurre, como bien decía el señor, dentro del domicilio, hay una posibilidad, ¿no?, que se entienda que hay una legítima defensa cuando esa persona ingresa dentro del domicilio, esté armada y se pueda defender esa situación, que bueno, que se verá comprobada en un juicio si se da en esas circunstancias, ¿no? Pero no es tan automático como pareciera si ingresa una persona a mi casa y ya estoy autorizado a dispararle. Claro. ¿No? Se tienen que dar ciertas condiciones, en cierto caso, que se analizará en cada caso concreto en el marco de un procedimiento legal con la posibilidad de defensa y de acusación. Por eso, esto, como bien lo decís, como bien el nombre del programa, vas a encontrar un debate, cada uno con su posición y con sus argumentos a favor y sus argumentos en contra, que tiene que ver no solamente con lo jurídico, sino hasta con lo ideológico. Hasta con lo ideológico. Y lo que también decía, y me llamó la atención, que dijo que aclaró específicamente portantes con permiso de uso de deportación efectiva de un arma en condiciones de ser usada, muy poco el índice de ciudadanos que están en esa habilitados. ¿Acá también? Sí, incluso me atrevería a decir que la mayoría de ese número que él referencia pertenecen a fuerzas de seguridad, porque la aportación a civiles es tan restrictiva por parte de la agencia que tiene que estar muy bien, probada la necesidad de la aportación por la persona que la solicita, digamos. Así que los que sí están teniendo esa autorización son funcionarios que pertenecen a fuerzas de seguridad. Claro, aclaremos que eso es lo que dice la ley, que esa persona no puede tenerla para portarla en la calle pública, pero muchas veces el tenedor del arma la porta. Es decir, claro, ilegítimamente, desde ya, sin un permiso ni sin autorización. Es decir, sí. Es como, ¿está prohibido robar? Sí, por supuesto, está prohibido robar, está prohibido matar, está prohibido la aportación, sí, pero se utiliza de la misma forma. Aquella persona, por supuesto, violando la ley y por supuesto que también comete un delito aquel tenedor que la aporta en condiciones de uso, ¿no? Matilda, estuviste escuchando el representante el presidente de la Federación Legítimos Usuarios que fueron al Congreso, que dieron su opinión. ¿Qué opinión te merece? Bueno, realmente me resulta sumamente interesante el debate. Me parece interesante esto de fomentar la responsabilidad, el conocimiento en el uso de armas, que es lo que explicaban ellos con los polígonos de tiro y demás. Yo recuerdo que en mi época, en la escuela secundaria, se iba al tiro federal a practicar tiro y demás. Lo cual no quiere decir... y es muy interesante fomentar la responsabilidad, el conocimiento y los riesgos en este tema. Es muy interesante también conocer todos los límites. Es cierto lo de la mayoría de edad también. Yo a veces pienso, una persona mayor de edad tiene derecho a votar y elegir presidente o a tener un arma. No sé cuál de las dos cosas son más peligrosas, ¿no? Pero inmediatamente... el tema de la caza que mencionaba la comisaria, realmente la caza como deporte, yo creo que es un deporte que tiene que ir siendo limitado hasta desaparecer. Sabemos además que alrededor de la caza hay una serie de, el grave problema de la caza ilegal. Que es uno de Entre Ríos tiene claro, un serio problema con eso. Un serio problema. Pero por otro lado, no quiero dejar de decir esto. En la conversación, el señor Panero terminó hablando de la legítima defensa privilegiada. Es cierto que la ley autoriza o justifica, mejor dicho, a la legítima defensa, pero no deja de ser un delito el homicidio. No deja de ser un delito. Hay una justificación por una circunstancia particular, pero no deja de ser un delito. Y el problema en todo esto es el criterio que se fomenta. Todos sabemos que hay diferencia entre la tenencia, la aportación, tener un arma legal, tenerla ilegal, etcétera, etcétera. El problema acá es cuál es el criterio que se fomenta. Y no es el desarme de la sociedad civil. Y yo creo que un criterio de seguridad es justamente el desarme de la sociedad civil, porque la circulación ilegal de armas siempre tiene previamente una tenencia o una aportación legal, ¿no? Entonces creo que lo que yo no comparto es el criterio, ¿no? El criterio. Y por eso observo esto, cómo termina el discurso, ¿no? Apelando a la legítima defensa justificada. Y como bien se dijo también recién,
la justicia por mano propia no es justicia y no hay que fomentarla. Si bien hay situaciones de justificación, no hay que fomentar eso. Y no hay que dar ese mensaje a la población. No hay que dar ese mensaje. Vamos a una recomendación, nosotros que tenemos que cumplir con quienes nos auspician, porque si vas a consumir un medicamento, el medicamento siempre, siempre tiene que estar recetado por un médico. Y la adquisición debe ser en farmacias habilitadas. ¿Por qué? Porque el medicamento tiene una trazabilidad, un cuidado, que solo un experto farmacéutico está en condiciones de analizar y preservar. Por eso, si vas a consumir medicamentos solo en farmacias, la recomendación del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos. Creo que estamos coincidiendo, Pablo, ¿no? De que los mensajes simbólicos que se dan en esto de vamos a darle al pueblo elementos para que sienta esa satisfacción de una sociedad más segura, no estaría traccionando en ese sentido esto. No, desde ya. Vuelvo a decir, es una cuestión ideológica o utilizada políticamente en muchos casos, pero no tiene nada que ver con la seguridad, no va a solucionar ningún problema de seguridad, todo lo contrario. Yo comparto plenamente también esta cuestión, por eso decía que también es una cuestión ideológica. Hoy, en la altura del 2024 en que estamos, a hablar todavía de la caza legal, cuando las nuevas generaciones vienen con un mensaje del respeto de la vida de todos los seres vivos, ¿no? Inclusive de los animales, y evitar ese sufrimiento únicamente por una cuestión deportiva, me parece que es algo que las generaciones más jóvenes lo vienen trayendo, ¿no? Hablando de contradicciones, empezaste este programa hablando de las contradicciones. Por eso quería traerlo también a colación. Hoy todo aquel que tiene un niño, hijo, sobrino, primo, familiar en la primaria, el mensaje sobre la ecología, el cuidado de la ecología, es otro respeto que se tenía anteriormente. A mí me cuesta muchísimo, por eso hablo de ideológico y no quiero dar un mensaje como que esta es la gran verdad, ¿no? Sí. Pero yo hablar de caza deportiva me parece una aberración, claro, en cierto punto. Veo seres vivos que tampoco me parece que está permitido, y aparte con todos los delitos conexos que trae consigo el tema de la caza ilegal, porque no olvidemos que cuando hay caza ilegal hay lugares que alojan personas, hay lugares que fomentan la trata y la prostitución, cuestiones que están todo prohibido por una cuestión del turismo que se hace por cuestiones de caza, ¿no? Que también trae aparejado otras circunstancias que sería mucho más amplio el debate. Raúl me pide la palabra. Raúl, te estoy escuchando. Raúl, ¿estás ahí todavía? Sí. A ver. Sí, bueno, un poco para ampliar alguna información. El tema de la caza, nosotros lo que nos referimos es al control cinegético de algunas especies que son invasoras y que justamente son contrarias al medio ambiente porque provocan, a ver, un ejemplo claro, lo que ocurre con el ciervo colorado en la zona de andinas, que han desplazado a los cérvidos nacionales, que son de mucho menor tamaño, y la única forma de controlarlo es a través del tema de la cacería. Ni hablar ahí en la zona del Palmar, en Entre Ríos, con el tema del axi, el chancho del monte, que es un chancho jabalí, y que lamentablemente no se lo podemos devolver. Cuando el amigo Pedro Luro, allá por principios del siglo XX, trajo todo este tipo de especies y se hicieron silvestres en nuestra zona, no teniendo un depredador natural. No se lo podemos devolver a los países que lamentablemente nos lo enviaron en su momento, porque primero no lo van a aceptar y segundo porque esas especies han variado en función del medio ambiente que tenemos acá en la Argentina. Entonces la única forma de controlar esta desaparición de especies autóctonas a manos de especies que son, exóticas, foráneas, es a través de la cacería. Esto, lamentablemente, así se ha probado con un montón de cosas, con un montón de medios, y la única forma de controlarlo es a través de la caza legal, que, como decía ahí el doctor hace un rato, la caza ilegal trae conexo un montón de cosas. Pues bien, nosotros los legítimos usuarios y los cazadores legales pedimos más controles, pero que se controle bien, no que se invente por ahí una suerte de interpretación de las leyes por parte muchas veces de las autoridades, policiales, que le hacen pasar mal rato a un montón de gente que va con su licencia de caza, va con sus papeles de las armas como corresponde.
Bueno, gracias por tu aporte y seguramente el tema de la casa legal, la casa ilegal, sería un tema más que interesante para tratar, sobre todo porque la provincia de Entre Ríos tiene mucho problema con esto, muchos problemas. La Secretaría del Medio Ambiente está en un control irrestricto de ese tema, hay mucha ilegalidad en el territorio, vienen gente del extranjero a cazar y esto está originando un problema serio en la provincia. Yo les agradezco esta hora de televisión donde hemos aprendido tanto, creo, de una medida que simbólicamente preocupa a todo lo que tenemos esa necesidad de fortalecer la democracia por un lado, de tener la sensación de seguridad y efectivamente sentir que la seguridad está a nuestro servicio. Pero coincido en esto con todo el tema de legalidad y constitucionalidad que nunca podemos perder de referencia, ¿no? Sobre todo en acuerdos internacionales, sobre todo hacia dónde va el mundo, en el tema esto de la autodefensa o la justicia por mano propia, no es lo mejor que le pueden pasar a las sociedades contemporáneas. Al contrario, en quienes liberaron las armas en algún momento hoy tienen un problema serio, delicado en las sociedades. Gracias allí a Matilda que está en Rosario. Matilde, gracias por haber estado, gracias por tu aporte, gracias a este señor que tan gentilmente se fue a un lugar con señal para poder dar su opinión. Y nosotros, como siempre, tratando de aportar al debate, a sumar. Este ha sido un año intenso, un año de muchos cambios, un año donde estamos aprendiendo que debatimos para crecer y fortificar y fortalecer a nuestra sociedad, que tiene no pocos problemas, pero que lo tenemos que solucionar desde el consenso, desde miradas. Gracias. A ustedes que nos siguieron durante todo el año, que tengan el mejor fin de año. Nosotros los próximos 2 programas van a estar grabados porque, insisto, vamos a estar con feriados y desearles lo mejor para el 2025. Muchísimas gracias por habernos aceptado esta propuesta de debatir, como siempre lo decimos, por nuestra casa, Canal 11. Gracias.